Pues seguimos aquí en Alex Comunica en ruta. Estamos en Madrid, ya sabes que es una ciudad que nos cuida, nos acoge muy bien. Y hoy, precisamente para conocer a una amiga, antigua colaboradora del canal, que hace ya un año que está en Madrid, y yo le dije, oye, Laura, ya que voy para Madrid, nos vemos y nos ponemos al día. Ella es Laura Mas, es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es escritora, autora. Ha publicado una novela que yo recomiendo que es Olimpia, una mujer que traspasó los roles de género de su época para alzar su dinastía a la gloria, la madre de Alejandro Magno. Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Alex, ¿Cómo un estás? placer. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, creo que, si mal no recuerdo, nos vimos Cuando sacaste el primer en libro. plena pandemia. Y en plena pandemia En plena fue. pandemia, sí, ahora estamos ya en muchas mejores condiciones. Qué bien. Y nada, yo estoy muy contenta de reencontrarme aquí contigo en Madrid. ¿Cómo va Olimpia después de un año ya casi, ¿no? Que ya publicada la novela. Sí, en septiembre, dentro de poquito hará un año y no me puedo quejar. Se ha publicado en España, pero también en México y acaba de salir en Colombia y Ecuador, así que ha cruzado el charco, estoy muy contenta. Ha tenido, de hecho, mejor recibimiento en América del Sur y bueno, es que ojalá algún día conozca todos esos países porque realmente con el tema de redes sociales, todo lo telemático, estoy haciendo la promoción allí de manera online, pero me haría mucha ilusión pues estar en México, Argentina, Colombia, ¿no? Son países que me gustaría mucho. ¿Por qué dedicaste esta novela a Olimpia, a la madre de Alejandro Magno? ¿Qué tenía de interesante este personaje? Pues mira, fíjate que a raíz de la primera novela, que también está ambientada en la antigua Grecia, pues todavía aumentó mi interés por ese periodo histórico. Y nada más sacar la novela, pues yo seguí informándome, documentándome sobre esa época, ¿no?, a la que tanto le debemos. Y topé de manera muy casual, la verdad, leyendo una biografía de Alejandro Magno, escrita por Robin Lane Fox, que es maravillosa. Pues me topé con Olimpia, nada más y nada menos que la madre de este gran conquistador, y por supuesto llamó poderosamente mi atención, sobre todo Alex, porque yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que sepa tan poco sobre alguien que fue tan relevante, ¿no? Se ha escrito nada y menos, y tenía el recuerdo de, seguro que te sonará también, de Angelina Jolie encarnando a Olimpia en la película Sí. Alejandro Magno, dirigida por Oliver Stone, pero claro, la imagen que yo había recibido era muy sombría y no le hacía demasiada justicia a Olimpia. ¿Cómo era la Olimpia real? La que no hemos visto en películas. ¿Cómo era? Pues era una mujer muy compleja y sobre todo fue una mujer astuta, ambiciosa, muy inteligente, y eso le llevó a ser muy criticada por sus coetáneos porque en aquel momento las mujeres estaban muy sometidas al hombre, hacían vida en el hogar, incluso Olimpia, que era la esposa principal del rey más importante de la época, ¿no? Y ella se atrevió a dar un paso hacia adelante, por lo tanto podemos afirmar que estamos ante una mujer pionera, a la cual su ambición, como digo, le costó muy cara, porque fue muy denostada por la gente de su tiempo. ¿Por qué fue denostada? Porque estaba haciendo cosas que eran competencia de los hombres, ¿no? La mujer tenía que estar al cuidado del hogar, de los hijos durante sus primeros años de vida, ser sumisas para contentar al marido. Es triste, pero era la realidad de la época, ¿no? Entonces Olimpia fue muy inconformista e incluso quiso tomar decisiones políticas de su reino, que era Macedonia, que por aquel entonces formaba parte de la antigua Grecia, ¿no? Y consiguió con creces su propósito gracias a Alejandro Magno, porque incluso hay historiadores que dicen que Olimpia estuvo detrás del ascenso al trono de Alejandro. Por tanto, sin esa actuación en la sombra, tampoco Alejandro podría haber partido hacia la conquista del Imperio Persa, y la historia sería muy distinta. ¿Es decir que Olimpia estuvo detrás de la muerte del padre de Alejandro? Son teorías, pero yo me he acogido a esa hipótesis para plantearlo Despejó el así. camino, Sí. despejó el camino. Sí, porque casualmente este hombre murió en un momento clave. Se había vuelto a casar en aquel territorio, en Macedonia, imperaba la poligamia. Entonces, Olimpia se exilió de manera voluntaria cuando su esposo se volvió a casar. Y además, con ese nuevo matrimonio dio pie al nacimiento de otro hijo varón que ponía en peligro la herencia de Alejandro Magno, ¿no? El ascenso al trono de Alejandro.
y casualmente pues Filipo muere en un momento clave que provoca que coronen inmediatamente a Alejandro. Así que eso tiene pinta de que pudo haber estado detrás ella. Ah, es cierto, porque es una leyenda, ¿no? Que el padre de Alejandro era Zeus. Decían que Sí. Zeus lo engendró, ¿no? Con Olimpia. Sí, la verdad es que hay mucho mito, mucha leyenda, ¿no? Tenemos que entender que aquella sociedad, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ni más ni menos, ha llovido muchísimo, pero allí, bueno, pues era una sociedad politeísta y además sumamente creyente. Por ejemplo, se hacía caso a los oráculos, a las profecías, ¿no? Se acudía a las sacerdotisas para que hablasen con los dioses y les transmitiesen a los mortales pues esos mensajes divinos que provenían del Olimpo, se tenían sueños premonitorios que también eran interpretados por adivinos. Y bueno, sin ir más lejos, yo me encontré con un testimonio no muy lejano a la época de Olimpia que además especifica exactamente qué sueño tuvo ella para llegar a la conclusión de que Alejandro iba a ser hijo de Zeus, no de Filipo, este esposo de Olimpia. Así que parece surrealista, pero en este caso no me lo inventé en la novela. Acudí a un testimonio antiguo para rescatar ese sueño que le hizo ver a Olimpia o creer que tendría un hijo divino, ¿no? Y eso también debió marcar mucho el carácter de Alejandro Magno, ¿no? Cuando digo que a Olimpia también le debemos mucho es porque le debió inculcar ese carisma, ¿no? Claro, le dijo, eres hijo de un dios. Claro, se lo dijo además antes Que no serás capaz de hacer. Efectivamente, ¿no? Siendo hijo de un dios. efectivamente. Ahí lo que nos cuesta creer ahora, pues no es nada descabellado que ellos pues lo integrasen, ¿no? Bueno, pues en su manera de pensar y de ser y realmente pues tuviesen esa fe y esa devoción absoluta. Fíjate que es el juego de los arquetipos que ahora mismo la psicología positiva moderna propone, ¿no? Imagínate si todos fuéramos con esa programación de que somos hijos de un dios. Seríamos un proyecto de Alejandro Magno. Seríamos bastante insoportables. También, un poco arrogantes quizá, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Alejandro murió de éxito. Alejandro estuvo 11 años conquistando el imperio persa y acabó enemistándose incluso con muchos miembros de su ejército porque se le subió demasiado, se endiosó, literalmente, y quiso abarcar demasiado. De hecho, él aspiró a conquistar la India y esa fue su perdición. Pero bueno, el morir de éxito, sí. ¿Cómo murió Olimpia? ¿Qué pasó con Olimpia? Olimpia. Pues Olimpia acabó siendo asesinada por el hijo de su archienemigo, Antípatro, que aparece en mi novela, y por ese motivo yo quise acabar el libro justo cuando a ella le comunican la muerte de Alejandro Magno, porque a pesar del dolor que la embarga, pues alberga un rayito de esperanza, y es que Alejandro ya había dejado embarazada a una de sus esposas, a Roxana, con lo cual Olimpia dice, vale, ha muerto mi querido hijo, pero voy a luchar porque mi nieto, mi futuro nieto, pues pueda seguir este legado, ¿no?, por el que tanto he luchado. Lo que pasa es que los últimos años de vida de Olimpia fueron horribles, muy trágicos, y pensé que no valía la pena pues llenar de tanta sangre las últimas páginas del libro, porque... Y luego también es una novela, ¿no? Yo siempre digo que quien quiera saber exactamente qué pasó con un personaje histórico, pues que se acoja más al género de la biografía o del ensayo. Entonces a mí me pareció que tenía sentido que el libro acabase con la muerte de Alejandro Magno, porque prácticamente también arranca con el nacimiento de él, y fue realmente el leitmotiv, ¿no?, de Olimpia durante toda su vida, y le daba más sentido a todo. Sí. Olimpia, una novela que podéis encontrar en todas las librerías físicas y digitales. Pero yo también, el motivo de esta conversación no era solo hablar de esta novela, que es magnífica, una novela histórica que tenéis que leer si os gusta el género, de Laura Mas, sino también hablar con ella de lo que es empezar de cero, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida nos tenemos que reciclar, tenemos que morir para renacer? Y empezar desde cero, incluso cambiarnos de ciudad, porque si cambias el contexto, quizá puedes respirar algo, ¿no? Porque a veces el sitio donde estás se vuelve irrespirable y necesitas un cambio de aires, como le suele decir. ¿Eso que hiciste tú? Sí, ni más ni menos. Porque Alex. tú vivías en Barcelona y trabajabas en Barcelona. Sí, sí, pero tú lo estás definiendo muy bien, ¿no? A veces... Bueno, en mi caso, cuando estás en el abismo y empiezas o quieres empezar a ver la luz al final del túnel, pues a veces es necesario un empujón, y ese empujón te lo puede dar un cambio
de aire, de entorno, incluso de gente con la que te rodeas, ¿no? Yo sigo muy conectada a Barcelona, porque hoy en día las distancias se han acortado mucho, pero llevo pues varios meses aquí, me han venido muy bien. Ha sido muy buena terapia para mí, esto es muy personal, ¿no? Pero para mí cambiarme de ciudad pues me ha ayudado a hacer ese reset que yo necesitaba, porque en mi caso Barcelona se había vuelto una ciudad muy gris estos últimos años. ¿Puedes explicar por qué? Sí, 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 ¿Sí? no, no me importa. Mi madre, bueno, pues sufrió una demencia precoz, demencia frontotemporal, que es una demencia muy poco conocida, se la diagnosticaron a Bruce Willis, por decir un famoso que tiene este tipo de demencia, lo cual me sabe fatal porque he vivido en primera persona lo que es eso y es una de las demencias que te va, cuya degeneración es muy rápida, sobre todo cuando te la diagnostican siendo bastante joven todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sufrí 4 años de enfermedad junto a mi madre y claro, lo que me ataba realmente a Barcelona era que mi madre estaba en una residencia. Si no, ya hubiese hecho este cambio de aires antes, pero digamos que estuve, bueno, necesitaba estar en Barcelona porque la veía con asiduidad, ¿no? Pues bueno, pues nos dejó finalmente el año pasado mi madre y en ese momento pues quise un soplo de aire fresco, lo necesitaba, ¿no? Y realmente me ha venido bien. Estoy todavía remontando, pero estoy mucho mejor. Sí, 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 sí. El morir para renacer o para... Sí, a veces es necesario, como digo, ¿no? Caer absolutamente o sentir un vacío para luego volverte a llenar con nuevas cosas. ¿De todo se sale? Es una buena pregunta, es complicada. No todo el mundo sale de todo. No creo que sea tan fácil salir de todo, ni soy quien para darte una respuesta tajante. Yo creo que por fortuna hay esperanza y se puede salir de muchas cosas, sí. Pero también creo que, por ejemplo, a veces estamos en una lucha continua quienes hemos pues eso, estado en ese lodo, llámalo como quieras, porque es fácil volver a caer allí, ¿no? Así que no sé, es como quien tiene una adicción, ¿no? Quien es alcohólico, pues aunque lleve 10 años abstemio, siempre será alcohólico, ¿no? O quien ha tenido trastornos de la alimentación, etc. Entonces, bueno, quien ha estado con depresión y sobre todo con depresiones largas, pues yo creo que siempre estás ahí al filo de esa parte tan negra, ¿no? Siempre tienes que estar un poco vigilando. No es fácil. No tengo respuesta clara, pero sí que creo que hay mucha esperanza y muchísima gente sale de muchas cosas muy, muy complicadas. ¿Qué es lo que a ti te impulsa? ¿Qué es lo que a mí me impulsa a vivir? Sí, sí. Pues mira, sin ir más lejos, una de las cosas que me impulsa más es la escritura. Porque yo siempre digo, a mí la escritura me ha salvado, me ha salvado. Es un gran aliciente. Para mí escritura es sinónimo de ilusión, de sueños. Tengo sueños por cumplir, no sé. Tengo ambición, pero bien entendida, ¿sabes? Pues mira, pues como te comentaba, mi nueva novela ha llegado a México, ahora a Colombia. Pues oye, ojalá el día de mañana ese ese pensar en el mañana, pues ya es ese impulso que a mí me ayuda a despertarme con ganas y abordar un nuevo día y tener retos y querer superarme a mí misma, por ejemplo, escribiendo, mejorando, ¿no? Pues eso me salva mucho, la escritura. ¿Y cómo se lleva eso de...? Porque claro, uno tiene sueños, Sí. pero a veces, claro, la expectativa supera la realidad muchas veces. Entonces, ¿cómo seguir trabajando con el palo, la zanahoria, aunque a veces no llegues a tu objetivo, pero que te siga motivando? No sé si me explico. Es decir, ¿cómo seguir persiguiendo un sueño cuando no sabes si lo vas a alcanzar? Es que no es fácil, no es fácil, es cuestión de tener mucha fe y confianza en uno mismo. Pero yo he caído, o sea, es que es complicado pero creo que también para alcanzar lo difícil es necesaria la perseverancia, ¿no? Tú lo sabes también, Alex. Hay muchos caminos que son carreras de fondo. Y quien algo quiere, algo le cuesta. Es una frase muy manida, pero yo creo que es muy cierta.
Y, por ejemplo, en el caso de disciplinas artísticas como la escritura, y bueno, y en tantas otras profesiones, esa frase también me acoge a una frase muy conocida, el de que las musas te piden trabajando. Es decir, nada es tan ideal, tan romántico, mi día a día no es maravilloso. Yo cuando digo, soy escritora, trabajo por mi cuenta, me puedo permitir cambiar de ciudad. Hay gente que dice, jo, qué suerte, qué envidia. Bueno, sí, no, ¿no? Todo es complicado. Por ejemplo, yo he elegido una profesión muy solitaria y hay muchos días en los que no interactúo con nadie y eso también es muy, muy difícil. Exige tener, pues, la cabeza bien amueblada y, como te digo, pues, la capacidad también de recomponerte cuando caes. Que todos caemos y a veces, pues eso, yo estoy frente al ordenador y digo, es que estoy tirando mis horas a la basura porque hoy no ha salido nada. Bueno, pues ya saldrá mañana o dentro de una semana. Y a veces, bueno, pues oye, yo creo que sobre todo tienes que confiar en ti mismo y en el fondo de mi corazón yo tengo fe en mí. Si no, no seguiría con esto, sería muy, muy complicado. ¿Cómo se enfrenta ese terror del lienzo en blanco, ¿no? De Sí. la hoja en blanco. Sí. ¿Estás ahí? El terror. El terror. Sí. Bueno, hay mucho mito con eso. Yo nunca he tenido como terror. Me ha costado mucho más decidir hacia dónde dirijo una novela, qué tema abordo, qué personaje voy a tratar, que no la mítica hoja en blanco. No me preocupa tanto, es como la primera frase de un libro, la última frase de un libro. Bueno, haces un primer borrador, luego lo repasas, lo rehaces. No sé, cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso no tengo tanto terror a la página en blanco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, te diré, Alex, que hay días en los que literalmente no me apetece nada escribir y tengo que obligarme mucho, porque claro, es parte de mi trabajo, ¿no? Como que no quiero ir a una oficina, pues yo a veces, yo no soy una escritora que necesita pues estar cada día dándole a la tecla, que yo tengo colegas de compañeros de profesión que me dicen, yo necesito escribir como quien respira. Digo, oye, pues yo no, ¿sabes? Yo soy, por ejemplo, más lectora que escritora, pero bueno, cuando entro en la escritura, pues sí fluyo bien, pero me cuesta. Yo me tengo que obligar, en general, a hacer todo tipo de cosas, a levantarme, a tener rutinas. O sea, tiendo mucho al caos y a la dispersión, pero luego también agradeces, ¿no? También salva mucho, antes hablábamos de qué cosas salvan, pues relacionada con la escritura, a mí me salva también tener una disciplina, una rutina, porque más con este tipo de vidas que no tienes a nadie pidiéndote ningún tipo de feedback ni resultados, ni te debes a un horario en principio, pero sabes que igualmente no tendrás resultados si no echas muchísimas horas y muchísimo tiempo, ¿no? Así que, bueno, el ser tu propio jefe, ¿no? Tampoco es tan ideal porque requiere que la constancia te la pongas tú mismo, ¿no? Requiere mucha autodisciplina. Totalmente. Autodisciplina. Pero a veces es más fácil que tengas a alguien diciéndote qué hacer, ¿no? Has dicho que es un oficio, una vocación muy solitaria. Sí. ¿Cómo llevas tú la soledad? Pues ahora la llevo mejor. De hecho, a mí me gusta la soledad, pero es verdad que tengo un poco de amor-odio, ¿no? Hay muchos momentos en los que necesito mi espacio y agradezco, pues eso. Yo llevo muchos años, por ejemplo, viviendo sola y ahora lo llevo bastante bien, pero ha habido momentos en los que yo sé que era lo peor que podía hacer. Cuando te hablaba de esa depresión o de ese abismo, yo sé que me hubiese ido mucho mejor estar viviendo con alguien, porque tú mismo alimentas una rueda tóxica y negativa, ¿no? Estando sola y además sin tener a nadie que muchas veces se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque es algo que lo llevas del mismo modo que lo llevas en soledad, a veces tampoco compartes tus problemas con la gente. ¿Tú has pasado por estados de depresión? Sí, varios. ¿Cómo se está ahí? Fatal. Pues es que es horrible, es una muerte en vida, te diría. Es un letargo permanente. No sé, yo he vivido lo que es no tener fuerzas para salir de la cama o para ducharte, para limpiar tu piso. Por eso te decía, la soledad en ese aspecto fue lo peor para mí, ¿no? Y pues no sé, me hacía así, me dolía todo. Al final el cuerpo somatiza mucho, ¿no? Cabeza y cuerpo ya sabes que están conectados y
Pues es complicado. Luego vas perdiendo a gente por el... En mi caso, pues claro, es que cuando uno está muy mal pierde la perspectiva, ¿no?, de lo que pasa en el mundo y bueno, en mi caso, por ejemplo, pues perdí a gente por el camino, no tomas buenas decisiones, cometes muchos más errores. Es complicado. Y además, como es una enfermedad silenciosa y que Sí. parece que todavía a día de hoy mucha gente no la comprende, pues tampoco es fácil esa comprensión, valga la redundancia, ¿no? Que a veces la gente pues juzga sin saber mucho, ¿no? No es fácil entender tampoco porque no hay una causa aparente. Claro, No hay claro. una causa aparente. Es que ha Claro, pasado esto, lo típico me de, ¿pero deprimo. qué te pasa? ¿Qué te ¿Pero qué te pasa? ha pasado? ¿Pero ¿Qué te ha por qué pasado? estás triste? Sí. Y son preguntas a las que no puedes responder muchas veces. Sí, sí. ¿Y cómo saliste? Pues es que no lo sé. No te sabría decir un momento. Yo creo que esto es muy poco a poco. Es un proceso. Sí, sí. Bueno, en mi caso, desde luego no fue de la noche al día. Es un proceso largo. Proceso y además es lo que te digo, cuando uno cree ya que su tendencia es para abajo, en mi caso yo no pasa nada por decirlo, ¿no? Yo estoy en una lucha permanente, porque sé que tiendo a eso. Tiendo a eso, entonces, bueno, es evitar esa fuerza que te arrastra, pero bueno, no lo sé. Yo acudí a un psicólogo. Tuve que pasar por varios especialistas para dar con alguien que realmente a mí me sirviese. Que eso también es otro tema, ¿no? No es fácil conectar con alguien a pesar de que tenga conocimientos, pues oye, creo que un especialista eh, también requiere mucha sintonía, ¿no?, con el paciente y no siempre se da, ¿no? Así que yo pasé por varios especialistas, pero di con una persona que, bueno, pues que supo muy bien, pues no sé, como un imán, ¿no? Me leyó muy bien y me trató muy bien. ¿Tú crees que la depresión tiene algún sentido? Jo, ¿qué preguntas, Alex? ¿Tiene algún sentido? No sé, te preguntaría, ¿y la vida tiene sentido? Es que no lo sé. Me refiero que aquí en el programa que hemos entrevistado a muchos artistas, escritores, esto que todos profundizan mucho en el alma y en el ser. Y la depresión, al igual que los estados de tristeza, sobre todo profundos, claro, te dan una hondura, es decir, dan una manera de conectar con algo que, llámalo alma, llámalo misterioso, venero, algo invisible, no sé. Es decir, las personas que tenéis esa tendencia a entrar en esos estados de tristeza o melancolía Sí. o depresivos, en realidad sois personas con mucha profundidad de carácter y profundidad de temperamento. Y es lo que hace que luego vuestros escritos, obras de arte, etcétera, etcétera, lleguen de una manera, ¿no? O toquen la fibra. Es decir, que cuando te pregunto si la depresión tiene un sentido, quizá la depresión hace que seas tan buena escritora. Bueno, muchas gracias. No lo sé, es que Ya. porque yo creo que todo tiene un sentido en la vida y lo que se llama depresión a veces quizás que es una conexión con esa parte más honda del ser, que es lo que hace que luego puedas expresar verdades del alma. Ya. Yo quiero pensar que quien no está deprimido puede ser también un muy buen artista, pero lo que sí es verdad que yo estando deprimida, he sacado, yo estando deprimida he sacado adelante, pues sin ir más lejos, una novela, ¿no? Y ese proceso de escritura, pues también era una terapia, me ayudaba. Y desde luego, si yo no hubiese tocado fondo, no hubiese escrito eso de esa manera. Y quién sabe, tal vez no hubiese llegado tanto, no lo sé, no lo sé. Pero quiero pensar que quien está bien, quien ha hecho ese proceso y ha podido salir de una depresión, pues quien tiene talento, ¿no? Y quien es sensible, hay mucha infinidad de gente sensible que por suerte no está deprimida, ¿no? Pero sí que es verdad que quien ha caído o quien está por desgracia sufriendo una depresión, pues sí que estoy de acuerdo con ese patrón que suele cumplirse de persona con muchas capas, ¿no? Sí.
melancólica, sí, sí, sí. Ah, Pero vamos, la depresión es una de las enfermedades que más abundan, más Alex. Si abundan. es que es para pensárselo Y todo hay que eso. hablar mucho más de ella. Yo recuerdo el otro día, seguí una conversación de dos youtubers muy conocidos, que es el Ibai Llanos y el Chocas, Mm, que hablaban precisamente de la depresión, porque ellos pasaron por una depresión y buscaron ayuda, ¿no? sí. Y está muy bien que youtubers, además, que les sigue un público tan joven, Que traten temas de salud que traten mental. estos temas de salud mental y Totalmente. emocional, ¿no? Sí. Estaba viendo una tendencia al alza de concienciación, ¿no? Yo lo estoy viendo mucho, precisamente eso, en redes sociales, influencers, gente que, bueno, la seguirás más o menos, pero tiene mucho seguimiento por parte, sobre todo, de nuevas generaciones. Y me parece súper importante este tema, ¿no? De quitarnos complejos, estigmas, que se pueda naturalizar el simple hecho, como decimos, ¿no? De ir a un psicólogo o incluso a un psiquiatra o de decir, oye, mira, no hace falta ni siquiera estar deprimido. Pero el dejar también de plasmar un mundo de color de rosa ideal, esto se está haciendo mucho ya últimamente, ¿sabes? Estamos en una era muy visual en la que mucha gente se expone en redes sociales y vive demasiado de cara a la galería. Sí. Y hasta hace relativamente poco, esto es una reflexión que han hecho muchas personas que se dedican a temas digitales, ¿no? De, jo, es que hasta hace poco pues te dicen, yo no podía o no era capaz de hacerme una foto triste o de hacer un escrito y publicarlo diciendo, mira, la realidad es que no estoy pasando por un buen momento. Y ahora esa tendencia justamente ha cambiado muchísimo. Así que no hay que frivolizar tampoco sobre esto. O sea, es decir, no hay que utilizar a la ligera ciertas palabras. No hay que decir, ay, estoy deprimido. O sea, no estoy a No, favor yo de esto. estoy triste. Ya está, Exacto. ¿no? Tengo un día malo, ¿no? Sí, Tengo un pero bajón. está muy bien que gente como Ibai Llanos, que como sabemos, pues eso, tiene tantísimos millones de seguidores, pues hable de esto de manera natural. Lo aplaudo mucho, la Y es de verdad. agradecer que personas como tú también hablen abiertamente de eso. Porque a veces cuesta decirlo, ¿no? Cuesta reconocer que uno ha pasado por una depresión, ¿no? Porque a ver qué pensarán de mí. Ya, Porque tenemos esa idea de que las personas que se deprimen son personas débiles, que no tienen nada que ver. Aún hay gente que tiene esa idea. ya, O sí. que es como una tara, ¿no? Y dices, "Ah, es que este no está bien, algo le pasa, no sé qué y Sí, tal". y luego también de si no te curas es por falta de voluntad. Sí, Es que es terrible, es terrible. Bueno, no lo sé. Debilidad, está bien, es interesante esta asociación de depresión con debilidad, pero no, puede ser muy, muy fuerte y anteponerte a muchas cosas. Y es que la depresión a veces, esto lo he hablado con otra gente que ha sufrido esto, ¿no? Es que no sabes a veces por qué llega. Y arrastra con todo y sí. te arrastra. No hay una causa. No, no tiene por qué haber. A veces sí puede haber una Puede causa, haber una, pero sí, pero no, no, no. Esto es como quien te invade un espacio, ¿no? Poco a poco, no te das cuenta y dices, uy, ¿qué ha pasado? Empiezas una relación, te van dejando cositas, cositas, cositas y tienes luego ya el piso, pues estás compartiendo tu vida con alguien. Pues no sé, la depresión pues puede llegar así, no suele ser repentina. No te despiertas un día y dices, ostras. ¿ahora estás bien? Sí, Se ve que estás muy bien. sí, sí, Ah, pero sí. dices que vives en una lucha igualmente. Sí, sí. ¿Y es una lucha que nunca se acaba? Pues me cuesta pensar que algún día se acabará, pero yo creo que esto le sucede a prácticamente todo el mundo. Es la lucha constante de la propia vida, que exige realmente mucho esfuerzo, mucho sacrificio. La vida es maravillosa, claro que sí, pero, jolín, también es muy dura, ¿no? Joder, Entonces, es duro. claro, es dura para todo el mundo y ese dolor, pues sí, yo creo que sí que es una eterna lucha, pero en mi caso, a veces me ocurren cosas tan bonitas que le dan sentido a todo, ¿sabes? A veces digo, es que solo por esto, pero pueden ser imágenes puntuales, momentos efímeros, compañía, no sé, o algunas palabras que le dan sentido a todo. ¿Y cómo lo haces para salir victoriosa de esa lucha? Para que la luz se imponga a la oscuridad. ¿Cómo lo haces? Mira, siempre pienso que, a ver, me siento muy afortunada, las cosas como son. Soy una... Este ejercicio mental lo hago mucho. Como mi tendencia es saber
esto es una realidad, mi tendencia es a ver el vaso medio vacío. Yo misma hago este ejercicio de, a ver, Laura, por ejemplo, a tantos meses, ¿qué has conseguido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué todavía quieres hacer? ¿Qué te queda por cumplir? ¿Qué expectativas tienes? No sé. Y hago como un poco de recapitulación de todo y últimamente las respuestas me dicen que voy por el buen camino y es que es un tema más mental que otra cosa. A veces la mente es nuestro peor enemigo, ¿no? Pero bueno, si la vamos alimentando poco a poco también de cosas positivas, yo también estoy notando un cambio, ¿no? Ya no es esa tendencia exagerada de, oh, qué horror todo. No, no, Habría que aprender a salirse un poco de la mente, ¿no? No estar totalmente. tanto en la mente. Abstraerse, sí, sí, ¿Cómo lo sí. haces tú? ¿Cómo te abstraes de la mente? Yo tengo la capacidad a veces de no pensar en nada. Uy, qué suerte. Que esto me ha dicho la gente. Yo te juro que he hablado con gente que me dice, esto no es posible. Yo te juro por mi vida que a veces yo no pienso en nada. Pues eso, simplemente es maravilloso. Sí. No sé, vivo cerca del Retiro ahora, pues prácticamente a diario doy un paseo hasta el Retiro y ahora que hace buen tiempo, pues a veces me estiro en la hierba y suelo llevar en mi bolso un libro, bueno, ahora llevo dos, pero a veces simplemente le doy espacio a ese silencio, a esa pausa, qué importante es la pausa en este mundo tan acelerado. Silencio y pausa. Sí, porque por supuesto también voy estresada a veces, ¿no? Pero mira, ahora que estamos en pleno verano, bueno, yo me lo he hecho venir de una manera en la que pues me doy unas semanas de pausa absoluta y de reflexión y de silencio, sí, Silencio. de estar conmigo misma. Tan importante, ¿eh? Me encanta el silencio, sí. Pues eres una excepción porque todo el mundo busca el ruido. Buscamos notificaciones de Instagram, de esto, a ver si me han dado un like, Ya. si no me pongo una película, o hago esto o lo otro, o quedo con alguien porque no puedo quedar solo conmigo. Ya. O incluso tengo relaciones, voy encadenando relaciones una tras otra porque no puedo estar solo, no puedo estar solo. Eso Necesito estar con alguien. Sí, eso le pasa a mucha gente. Sí, yo ya te digo, a ver, ojo, que el estar mucho tiempo sola no implica saber estar solo, ¿no? Yo he aprendido y sigo aprendiendo a estar sola, pero creo que, ostras, la soledad te da muchísimo aprendizaje y a veces es muy necesaria. ¿Qué has aprendido tú de la soledad? ¿De la soledad o gracias a la soledad? O gracias a la soledad. Uf, buah, es que es una... ¿Qué respuesta te doy, Alex? Por Dios. Pues sin ir más lejos, es que todo lo que estamos comentando son aprendizajes de vida. He aprendido gracias a la soledad. Jolín, es que no sé qué respuesta darte. He aprendido a, por ejemplo, valorar más pequeñas cosas. Estoy aprendiendo a a tener más gratitud hacia todo, ¿sabes? Como a tener más conciencia de todo y darme cuenta de eso, ¿no? Del, ostras, gracias por esto, gracias por lo otro, o qué privilegiada soy por esto, por esto, por esto. Parece una tontería, pero damos por hecho tantísimas cosas que si no es más lejos, nos vamos a dormir cada noche dando por hecho que nos vamos a despertar al día siguiente. Esto es algo muy fuerte. Y dices, pues no tiene por qué ser así. Un día se te puede parar el corazón. De hecho, un día se te va a parar el corazón. Pero nos parece como inconcebible, ¿no? La muerte es solo algo que le pasa a los demás. Pero claro, cuando te pasa a ti ya no lo podrás explicar, ya no lo podrás asumir. Yo pienso mucho en la muerte. No sé si eso es bueno o malo, pero pienso mucho. Pero el pensar en la muerte o haber vivido ahora de cerca, bueno, totalmente de cerca, la muerte de mi La madre... muerte parece, mira, te lo voy a decir, Sí. parece algo tan lejano Sí. hasta que se Hasta te muera alguien muy cercano. Exacto, sí. Sí, y quien no ha vivido todavía la muerte de alguien muy cercano no es capaz tampoco de No. comprender del todo. Y esto me he dado cuenta también, que hay como una conexión especial entre la gente que por desgracia hemos perdido a alguien muy cercano, ¿no? Porque creo que inevitablemente ves la vida de otra manera. Yo a raíz de la muerte de mi madre veo la vida de otra manera. Tengo más presente la muerte, pero también hay más gratitud, esto que te decía, ¿no? El saber valorar más todo lo que tengo. El tener salud, el que me funcione bien la cabeza,
realmente no tengo ningún problema grave. Pequeñas cositas, pero cuando no tienes grandes problemas, pues sueles hacer un mundo de lo cotidiano, de tonterías. A mí me pasó cuando... De, jolín, me Sí. han enviado un email, un borde, no sé qué, pero son tonterías. Tonterías. Y te ayuda a relativizar mucho los problemas ser consciente de eso. He dicho la palabra clave, relativizar las cosas, Sí. desdramatizar las Exacto, cosas. es Darles la importante. importancia de vida, que a veces Sí. es poca. Yo recuerdo, yo también la muerte la tenía allí y tal, pero no fui consciente hasta que murió mi padre. Cuando falleció mi padre me dije, ¡yep! Que tenemos fecha de caducidad, que esto se acaba, que hoy estoy y mañana no lo sé. Y eso es cierto que hace que valores mucho más la vida, ¿eh? Los pequeños detalles, momentos que tienes de, yo qué sé, de tranquilidad, de silencio, de estar con los tuyos. Totalmente. Sí, a través de la muerte valoramos más la vida. Sin la muerte no se valora la vida. Sí. Y cuando ves a alguien agonizando, Sí, yo me planteé, digo, ostras, cuando yo esté pasando por eso, ¿qué habrá sido realmente lo importante en mi vida? Y es que, sobre todo, creo que es el amor, la gente a la que tienes cerca, lo verdadero, en definitiva, lo que es de verdad, ¿no? Lo que tiene peso es lo que es de verdad. Y no hay tantas cosas de verdad, así que, pues eso, los buenos amigos de verdad, la familia, si nos llevamos bien, pero intentemos llevarnos bien, ¿no? Pues como que son esas perlas que componen lo que importa, ¿no? de esta vida, y cuidarlo es importante. si cuando uno se muere, seguramente no recuerdas si ganó o no el Pulitzer, O si tuvo más o menos dinero en la o si cuenta. tuvo más o menos dinero en la cuenta. Claro. Sino la calidad de sus relaciones, Sí. lo que vivió con su hijo, con su marido, Es su que pareja, esto, lo totalmente. otro, tal. Las experiencias y calidad de las relaciones. Sí, Eso es lo que da la felicidad. Si existe eso llamado felicidad, sí, lo da eso. creo que sí. Laura, te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí en Alex Comunica para hablarnos sobre tu novela, eso de he venido a hablar de mi libro, ¿no? Que decía El umbral. Exacto. Pues no, hemos hablado también de otros temas que creo que son importantísimos, porque al fin y al cabo aquí en el programa ya sabéis que no solo entrevistamos a autores, sino que entrevistamos a personas, y nos interesa mucho también su experiencia y cómo esa experiencia también nos puede ayudar a vosotros, que seguro que habéis pasado por trances parecidos y no idénticos. Laura, gracias. Gracias a ti, Alex, por invitarme.